nos interesa oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos estudiando Apocalipsis 17. Apenas estamos en el inicio, y antes de que tomen sus lugares, abran su Biblia, capítulo 17, y vamos a leer los primeros 3 versículos de Apocalipsis 17. Dice de esta manera, en el nombre de Jesús. No sé si ya estamos preparados. Muy bien. Damos también la bienvenida a aquellos que nos oyen a través de Voz del Alfarero, Estéreo Voz del Alfarero. Muchas bendiciones desde acá, desde este lugar, desde esta ciudad donde estamos. Y dice en el nombre de Jesús: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pueden tomar sus asientos, por favor, muy cómodamente, y muy listos para oír la palabra de Dios. Que nada los distraiga, para que aprovechen muy bien esta enseñanza que hoy vamos a desarrollar. Y vamos a hablar en esta ocasión de la influencia de la apostasía, que es precisamente una de las formas en la que toma posesión la gran ramera. La ramera de Apocalipsis 17, decíamos, no es una mujer literal, sino que proféticamente está hablando de un sistema que se levanta en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos de fornicación, de prostitución o de la ramera, estamos hablando precisamente de un sistema religioso cargado de idolatría. Y esto es un sistema que va, de acuerdo a la Biblia, va en contra de los mandamientos, va en contra de lo que la palabra de Dios, o sea, la verdad de Dios nos enseña. Va en contra de la verdad de nuestro Dios. Así que representa este sistema religioso que es una influencia apóstata, una influencia que va en contra de la Biblia, de todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a observar cómo las personas de todo el mundo, de acuerdo a la Biblia, se han entregado por completo a absorber toda la intoxicación pecaminosa de este sistema religioso y de los 2 poderes, esto es importante que lo entendamos, más grandes que el diablo ha usado a través de la historia para controlar, para manipular y para seducir, para emborrachar, para anestesiar, drogar al ser humano, que es el poder político y el poder religioso. Si ustedes leen la Biblia, que me imagino por eso están aquí, les gusta leer la Biblia, vemos que precisamente para poder crucificar a Jesús, fue precisamente lo que se
unió para poder llevar a cabo el plan de terminar con la vida de Jesús, el plan político y el religioso. Estos dos poderes, se unieron para poder terminar y acabar con el Mesías. Jesús dijo que los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones y las oprimen. O sea que la mayor parte de los gobiernos del mundo entero, no importa cuál sea su ideología, sea democrático, dictatorial, imperialista, socialista, comunista, no importa el sistema de gobierno, el ser humano al tener el poder político en sus manos se corrompe. Algo le sucede al hombre que echa a perder las verdaderas intenciones, la verdadera ideología de lo que es el gobierno. Entonces vemos aquí a dos protagonistas en el capítulo 17 de Apocalipsis, o a dos personajes centrales absolutamente en todo el capítulo 17. Juan comienza diciendo que el ángel lo lleva al desierto, a un lugar geográfico y específico. Lo lleva, dice el Espíritu Santo, a ese lugar donde podemos entender que es precisamente el área geográfica donde se coloca el símbolo de la maldad y la prostitución. El lugar donde se pinta y se retrata esta mujer, de acuerdo a la Biblia, es un desierto. Esto es importante que vayamos ustedes y yo tratándolo de describir. Y cuando examinamos el desierto en la Biblia, encontramos que la primera vez que aparece en la Biblia la palabra desierto es donde existe un área geográfica a través de la cual Dios hace atravesar a su pueblo. Escuchen ustedes, antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. O sea que entre Egipto y la tierra de Canaán existía un desierto. Y fue Israel llevado al desierto. Y nos damos cuenta cómo Dios de alguna forma permite que ustedes y yo, como hijos de Dios, atravesemos, que seamos de alguna forma tentados, de alguna forma sufrir, porque la Biblia dice que si alguno quiere vivir piamente, justamente, de acuerdo a la Biblia, va a tener que sufrir de alguna forma persecución. ¿Por qué sufre persecución el que quiere vivir santa y piamente? Porque estamos viviendo en un sistema que es contrario a Dios y tendremos que ir en contra de la corriente como el salmón para poder avanzar, para poder seguir hacia adelante. Y por eso es que Dios permite de alguna manera que nosotros atravesemos, que seamos tentados por Satanás y nos lleva al desierto. En la Biblia siempre simboliza el desierto como un terreno de operación de los demonios. Lo vemos precisamente aún cuando encontramos en la Biblia lo que sucedía con el gadareno. Dice que buscaba los lugares secos, los lugares desiertos, y allí era donde era atormentado por Satanás. Al atravesar el desierto en el Antiguo Testamento, se nos muestra que el mundo espiritual que había detrás de ese desierto, o detrás, o digamos de esa intención, vemos que comienza de alguna forma a tratar de destruir la mentalidad de aquellos que iban con rumbo a la tierra prometida. Había detrás, tratando a esta gente, actuando detrás de estas personas, algo que era contrario a Dios. Y encontramos que cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto, escuchen ustedes, no iban muy contentos, que digamos.
Eran murmuradores, eran traicioneros, pesimistas, revoltosos, derrotistas. Y como Satanás, vemos que cuando entran al desierto, que es el lugar geográfico donde está operando el sistema de los demonios, vemos que logró convencerlos, escuchen ustedes, de que era mejor Egipto que donde habían salido. O el cristiano que dice, no, pues yo cuando era mundano estaba mejor que cuando era cristiano, que ahora que soy cristiano. Cuando oiga uno de esos, dígale, eres un derrotista, eres un traicionero, un murmurador y un pesimista. Porque no nos sacó Dios para dejarnos tendidos en el desierto. No nos llamó para dejarnos a la mitad del camino. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, y nosotros vamos persiguiendo el blanco de nuestra soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, y no hay nada que pueda de ninguna forma abortar el plan que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el que no, era un derrotista, era un pesimista, no creyó, se quedó en el desierto, como se quedó también Israel en el desierto. De todos los 2 millones, escuchen ustedes, que salieron de Egipto, solamente llegaron 2. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, solamente. Los demás, dice la Biblia, que quedaron postrados en el desierto. Los enterró la arena en el desierto, porque no supieron entender que el desierto tiene que llegar a la vida del cristiano, porque dice la Biblia que nuestra fe, como el oro, tiene, escuchen ustedes, tiene que ser probada. Tiene que ser probada, no puede ser de otra forma, no puedes entrar si no caminas por fe. Y si no caminas por fe, te vas a quedar a mitad del camino, y todo lo que veas en la iglesia, todo te va a parecer pesimista, como que si todos estuvieran en contra de ti. Y ya no soporto aquella y aquel otro, y nomás la veo y hasta se me hace nudo el estómago a esa persona. Entonces quiere decir que no has aprendido a caminar por fe. Hijos de Dios, se los digo con todo mi amor, tienen que aprender a caminar por fe y en contra de las cosas que vengan a nuestra vida. Tenemos que aprender a caminar por fe. Dios pone a esas personas para probar tu fe. No es casualidad. Él deja que crezca, dice la Biblia, ¿cómo? La cizaña juntamente con el trigo. Pero Él es el que va a sacar la cosecha final. Vemos entonces cómo fueron convencidos de que se regresaran y que de entrar a ese desierto sería la muerte. Empezaron a decir, Moisés está loco, ¿cómo se le ocurre que vamos a cruzar ese desierto? No vamos a poder. Pero encontramos entonces que el desierto es retratado, de acuerdo a la Biblia, como los terrenos de Satanás en la Biblia, y aparece, escuchen ustedes, nuevamente, no por coincidencia, con nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia que es llevado del Espíritu. Escuchen ustedes, ¿a dónde? Mateo 4:1, al desierto. ¿Y para qué fue llevado al desierto? La respuesta está clarísima en lo que dice Mateo 4:1. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado por Satanás. Esa fue la intención del Espíritu Santo al llevar a Jesucristo al desierto. O sea, lo colocó en el área geográfica donde Jesucristo sería tentado, atacado por Satanás, que fue también en un desierto. Y fue tratado
tentado de alguna forma que encontramos que fue tentado de acuerdo a Hebreos 4:15 en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Lucas 11:24, Cristo nos corre a nosotros las cortinas para que entendamos esto que es muy importante. Lucas 11, versículo 24 dice que cuando el hombre es liberado por el Espíritu Santo, cuando se entrega a Jesús, dice que sale de la vida del hombre, porque ahora cuando entra Jesús a vivir a la vida del cristiano, tiene que desalojarse la casa. Y nos convertimos en templo, en casa, en morada del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo entra, sale del hombre todos los espíritus inmundos y dice que anda por lugares secos. ¿Se fijan ustedes lo que dice la Biblia? Andan por lugares secos. ¿Y qué es lo que andan buscando? La forma de poder reposar, de poder descansar. Cuando encontramos aquí que Cristo nos recorre las cortinas y nos muestra claramente de qué forma estas criaturas llamadas demonios operan en el mundo, dice en lugares secos, del griego que significa lugares sin agua, y se tradujo desierto. Es un lugar donde no hay agua, donde no hay comida, y lo único que hay en el desierto son víboras, arañas, tarántulas, escorpiones. Imagínense ustedes qué es lo que Dios quiere decirnos, que de alguna forma Él quiere que entendamos que el día que Él nos lleve al desierto estemos lo suficientemente preparados y listos para que entendamos, para que nos demos cuenta que es plan de Dios también. Dios quiere saber de qué estamos hechos. Dios quiere saber de qué estamos hechos. Y es precisamente aquí en este lugar donde sientas que no hay nada a tu alrededor, donde aparentemente todos te han abandonado, donde te sientas triste, donde a veces hasta como que sentimos que Dios no está con nosotros de alguna manera. Es ahí cuando nosotros somos probados para poder crecer, para poder madurar, para poder seguir confiando en Dios a pesar de la situación que estemos viviendo en nuestras vidas. Dios quiere esa clase de cristianos, esa clase de hijos. Por eso encontramos que lo único que hay ahí es puros animales venenosos. ¿Por qué? Porque aquí en ese lugar geográfico está la operación de Satanás. Y al salir estos espíritus de alguien, del hombre, o sea, cuando alguien es liberado por Cristo, dice la Biblia que se van a esos terrenos buscando reposo. Y al no encontrar ese reposo, quiere regresar nuevamente a tu vida. Quiere nuevamente regresar y decir, y es más, dice Lucas 11:24, que dice que es su casa. Fíjese qué cínicos son, ¿verdad? Dicen que somos de ellos. Cuando no es así, cuando Cristo vive en nosotros, ya no somos de ellos, ahora somos de Jesucristo. Dice, mi casa, ahora que ya está bien arregladita, ya que no está viciosa, que ahora que está sana, ya que dejó el licor, las drogas, la prostitución, el estilo de vida que vivía, está la casa arregladita y dice, voy a regresar a mi casa. Sí, ¿cómo no? Quiere regresar, o sea, quiere retomar nuevamente, o sea, quiere que tú retomes nuevamente el estilo de vida que antes vivías. Quiere que vuelvas al estilo de vida que antes vivías. Quiere que vuelvas a ser un alcohólico. Quiere que vuelvas a ser lo que eras antes. Quiere llevarte nuevamente al estilo de vida que vivías, sin vergüenza, descarado, borracho, parrandero, jugador. Dios, entonces, de acuerdo a la Biblia, dice que cuando Él regresa y logra encontrar la casa vacía, se trae
a otros espíritus peores que él, y la condición del estilo de vida es peor que la que antes de conocer la Biblia. 7 espíritus peores. Para que nosotros entendamos, quieren apropiarse nuevamente de nuestro cuerpo. Pero escuchen, si Cristo no está ahí, se vuelve a acomodar y tu estilo de vida cambia de una manera impresionante. Ya no solamente te destruyes tú, sino que destruyes a los que están a tu alrededor. Destruyes a tu familia. Destruyes tu matrimonio, destruyes tu hogar. Tus hijos comienzan a sufrir las consecuencias del estilo de vida que ahora estás viviendo. Porque te descuidaste, porque dejaste que regresara. Y como no estaba Cristo en tu vida, se coló, se metió y se trajo 7 compas Juárez, peores que él, el mocha orejas, el mataviejitas, se trajo al peor terrorista del mundo, a Bin Laden. Imagínense ustedes cómo será la vida de una persona que después de haber sido liberado por Cristo, deja que entre nuevamente ese estilo de vida. Por eso se sufren las consecuencias del estilo de vida que antes vivíamos. Y encontramos entonces que es llevado por el Espíritu al desierto. Eso significa que es la operación donde Satanás comienza y trama y está ahí preparándose para poder de alguna forma atacar. De los desiertos va a buscar, va a insistir, va a buscar la forma de nuevamente retomar lo que antes tenía. En el versículo 2 de Apocalipsis 17 encontramos que dice que con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Se toman los conceptos de la fornicación como conceptos de impureza sexual para transmitirnos a través de esta forma verdades espirituales. Y encontramos que en el verso 18 de este mismo capítulo vemos que la ramera representa a una ciudad. Es una ciudad, de acuerdo al versículo 18, donde se destila algo espiritual que el mundo no puede ver. Es una ciudad que tiene un poder tan impresionante que a cada país, o cada país de alguna forma que ha tenido relaciones, escúchenme bien, políticas y diplomáticas con ella, los ha emborrachado. Porque son relaciones ilícitas. Porque de acuerdo a la Biblia se ha infiltrado en los medios políticos y religiosos. Escuchen ustedes la unión. Y todas las naciones, absolutamente todas, le dan un reconocimiento absoluto al poder de la soberanía papal que tiene. Aún también muchos aparentemente que dicen que son evangélicos. Por eso Jeremías 51:6 escribió precisamente acerca de esta profecía, que necesitamos que ustedes y yo podamos de alguna forma descubrirla para que entendamos de dónde surge ese poder religioso unido con la política, para que llegue el día en que exista una sola religión, un solo gobierno y una sola moneda, pero que tiene que acomodarse de acuerdo a como la Biblia lo enseña. En el versículo 6 de Jeremías 51 encontramos una profecía acerca de esto, donde dice: huid del medio de Babilonia y librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad.
porque el tiempo de la venganza de Jehová viene y le voy a dar su pago. Vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriaga toda la tierra, de su vino bebieron las gentes, aturdiéronse, por tanto las gentes, escuchen ustedes, y las naciones. Aquí se nos da más revelación, porque aquí se nos describe a esta mujer de acuerdo a Apocalipsis, donde dice que está sentada sobre 7 montes. Y ahora tenemos ya, cuando nos dice que está sentada sobre 7 montes, encontramos que no puede ser ni Las Vegas, ni Los Ángeles, ni Londres, ni el Distrito Federal, sino que está hablando de una ciudad asentada sobre 7 montes, y esta ciudad es la ciudad del Vaticano. Muchas de sus prácticas tienen base precisamente en el credo niceno, o sea, el concilio primero que fue llevado a cabo en el año 325 después de Cristo. Allí fue acordado que sin la aprobación apostólica de los concilios romanos, comenzando desde el convocado de este año al concilio de Nicea, y ellos iban a ser los que tendrían de alguna manera, supuestamente, los fundamentos apostólicos del cristianismo con la aparente, escuchen ustedes, conversión de Constantino. O sea, cuando la Biblia dice que es una mujer sentada sobre muchas aguas, o sobre una bestia bermeja, está comparando esta bestia del capítulo 13 que ya estudiamos, y entendemos que se trata del anticristo, o sea que la mujer está sentada sobre la bestia. Esto indica que en una etapa de las 7 semanas o de la semana 70 de Daniel, la religión domina sobre la política. Porque de acuerdo a Apocalipsis 13, el que demanda que se le adore al anticristo es el falso profeta. Entonces quiere decir que de alguna forma, cuando dice que está sentada sobre la bestia, eso significa que en una etapa va la religión a dominar sobre la política, y esta es la influencia de la grande ramera con su falso profeta. Y unido a esto, toda la apostasía que se está llevando a cabo en este tiempo, que hará que se adore a la bestia. La bestia va cargando a la mujer ramera, que es precisamente esa ramera, la iglesia universal que se está preparando. Está de alguna forma buscando la manera de convertirse en una dictadura sobre el mundo, como lo hizo en el pasado. O sea, no es nada extraño que se comporte de esta manera. Por eso es que encontramos históricamente que ya ha habido por lo menos 7 imperios en los que se ha tratado de llevar a cabo este intento, pero viene a ser hasta el tiempo de la semana 70 de Daniel, cuando se cumple. Pero es algo que no es realmente nuevo, sino que es algo que ya desde el pasado se ha querido llevar a cabo, pero fuera del tiempo de Dios. Vemos que este tipo de dictadura, como lo hizo Constantino con el cristianismo apóstata que se comenzó en el edicto de Milán en el año 303, ya en el 325, en esta segunda etapa, encontramos que la bestia y sus aliados políticos no son muy agradecidos con la iglesia, a pesar de que los ayuda a subir al poder. Y allí es donde viene la condenación de la grande ramera. Primero encontramos esta alianza, después encontramos la falta de agradecimiento, decir gracias por ayudarnos a llegar al control mundial, pero ya no te necesitamos. Ya no te necesito, porque dice el anticristo, yo soy Dios, y demandará que solamente a él se le adore. Y cuando se manifiesta
de acuerdo a Tesalonicenses 2, el hijo de pecado, el hijo de perdición, y demandará que solamente a él se le adore. Ya no hay ni catolicismo ni cristianismo, ya no existe ninguna religión, porque todos van a tener que adorar al anticristo. A la mitad de la semana 70 del libro de Daniel es cuando se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Jesús dijo en Mateo 24:15, cuando vean que esto suceda, huyan, les dijo a sus apóstoles. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la Biblia, harán a esta ciudad desolada, desnuda y vacía, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa será la forma en que el sistema político dominará sobre el sistema religioso. Escuchen ustedes, destruyéndolo por completo, o destruyendo completamente a la religión dominante, y entonces es cuando Él se levanta como Dios. El color bermejo de la bestia es una culpabilidad de sangre, es un derramamiento de sangre que ha hecho a través de la historia. Es responsable de la muerte de más de 6 millones de personas. ¿Qué pudiéramos decir en los cristeros, en las cruzadas? Y todo lo que sucedió bajo ese sistema donde estaban tratando de imponer una sola religión, y que entró por muchas partes del mundo y quiso obligar a todo el mundo para que fueran católicos. No éramos católicos por elección, éramos por coerción, por presión o porque nos obligaban. Y lo digo con toda franqueza porque es la verdad y no tengo ningún temor a equivocarme. Si ya no podían hacernos sufrir o matarnos, pues nos decían, tú tienes que seguir la religión de tus padres, porque así lo dice el cura, así lo dice el Papa. Pero cuando nosotros encontramos que lo más importante es la salvación y que venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, y encontramos la verdad y nos dimos cuenta que era necesario que se nos abrieran los ojos para poder mirar que lo más importante es nuestra salvación. ¿Qué importa la religión si solamente existe una verdad? Y esta verdad está en la Biblia. Y esta verdad se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al camino de la salvación si no es por el camino nuevo y vivo que Él abrió con su sangre. Jesús, el Cristo. Vamos entonces a tratar de desarrollar esto para poder entender. Estas blasfemias de las que habla la Biblia salen de las 7 cabezas o los 7 montes. Son las doctrinas falsas de la mujer ramera. Una de las doctrinas más propagadas sobre toda la tierra, sobre todo el mundo, es la adoración de imágenes. Es una de las maldiciones más terribles que nosotros hayamos heredado de nuestros padres. Les decía el jueves a los varones que era una maldición de la que Dios tuvo que librarnos. Por eso, cuando nosotros encontramos la verdad, vemos cómo no solamente es una de las peores abominaciones que la Biblia prohíbe, y lo hace de una forma clara, de una forma terminante, por el amor de nuestras almas. Si no hubiéramos conocido la verdad, no habláramos esto con tanta confianza, y ojalá que nuestros oyentes entiendan que es el amor de la verdad. No se trata de ninguna religión, se trata de tu alma, se trata de tu salvación. Busca la Biblia, léela, busca la verdad y vas a encontrar que la Biblia encontramos que solamente existe un camino para poder ir a Dios. Que solamente existe una verdad. Que solamente existe uno que dio su sangre por todo el mundo, y para que todo aquel que en Él creyera
fuera salvo. Y ese es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único camino. No existen intermediarios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él es el que pagó el precio por nuestras almas. Vemos entonces en Levítico 26:1, donde dice: no hagan para ustedes ídolos, ni esculturas, ni levanten estatuas, ni imágenes de piedra para inclinarse a ellas. Y luego Deuteronomio 4:16, para que no os corrompáis. Escuchen ustedes, para que no se corrompan vuestras almas y hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Por qué? Porque Dios aborrece esta práctica. Y en 16:22 de Deuteronomio dice: no te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahvé tu Dios. Cualquier estatua, no importa si es de animal, de hombre, de ángel, de bestia, de mujer, de varón, si la adoras, dice la Biblia que Dios aborrece tal acto. Ahora, los que pintan imágenes, de acuerdo a la justicia de Dios, dice que los confundirá. Así dice Isaías 44:9. A los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso que es según para ellos, la del Tepeyac, que es lo más impresionante para ellos, dice que para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos. Ellos son testigos, saben que no pueden ver, ni entienden, ni oyen, ni nada. Y en el Salmo 115 dice la Biblia que no tienen oídos, si tienen oídos no oyen, tienen ojos no ven, tienen boca no hablan, tienen pies no se mueven. Y luego termina diciendo el salmista en el Salmo 115, así son igualitos todos los que lo adoran. Están ciegos, no caminan, no tienen entendimiento, no tienen visión, no conocen nada. Los que los adoran son semejantes ¿a qué? Dice, a ellos. Por eso es importante que la verdad llegue, nos ilumine y comience Dios de alguna manera maravillosa, impresionante, a abrir nuestros ojos y decir, pero si yo toda la vida creí en eso, yo también. Es más, cuando yo salí de México, ¿saben qué me dijo mi mamá? Estaba chiquito, tenía 16 años. Dice, no hace mucho, dice, lo único que te pido es una cosa, mi hijo. Dice, no vayas a cambiar de religión. Y luego le digo, pues creo que no, porque yo estaba convencido. Pero cuando oí la Biblia, dije, lo siento mucho, pero mi salvación es más importante. Antes, al contrario, dice la Biblia, no sigáis el camino de las gentes. Nosotros tenemos que encontrar nuestra salvación, porque tú no vas a poder pedirle cuentas, o Dios no le va a pedir cuentas a tu papá de lo que tú hiciste, sino que cada uno dará cuenta de lo que hubiera hecho por medio del cuerpo. 2 Corintios 5:10, sea bueno o sea malo. O sea, cuando estés delante del trono de Dios, no vas a decirle, mamá, ¿y qué hago ahora? No, el punto es que tú tienes que buscar la verdad, tienes que buscar tu salvación, y tú vas a ser responsable delante de Dios del estilo de vida que viviste. Y si un día conociste la verdad y no le hiciste caso, va a ser un día de juicio terrible para aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede haber tanta ceguedad de no entender que hay un Dios que es espíritu, de acuerdo a Juan 4? Que es un Dios que es espíritu, que no es imagen. Dice la Biblia que nosotros no podemos ni siquiera ponerle una imagen a Dios. Isaías 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice Dios, cuando Dios es espíritu. Un espíritu no puedes dibujarlo, no puedes decir así es. Dios no podemos nosotros decir así es Dios, porque Dios es espíritu.
y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso el salmista escribió en el Salmo 97:7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Por eso necesitamos entender que lo que Dios quiere que nosotros entendamos es precisamente que este sistema religioso comenzó a convertirse en una influencia no solamente en nuestras familias, sino que lo hizo de una forma dictatorial cuando comenzó la persecución en contra de la iglesia. En los libros de historia de México dice claramente que nosotros fuimos obligados a ser católicos. Obligados. Imagínense ustedes que llegaran ustedes a esa corte que ellos tenían y dijeran: esta es la sangre, es el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué dices? ¿Eso no es? No, porque Dios no puede estar en las manos de un pecador. Porque yo creo en Jesucristo, porque Él murió y resucitó. Y esa es una simple galleta, sabor, ni sabor tiene. No es como el pan dulce. Con que no, esto no es el cuerpo y la sangre del Señor, no, porque Él murió y resucitó y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Córtenle el cuello. Que era sentencia de muerte. Ahí está la historia que no nos deja mentir. Si quieres aprender más, vea la historia. Simplemente, ni siquiera en la Biblia, la Biblia por supuesto, que estamos viendo lo que la Biblia dice, pero si quieres entender más, vea la historia. Por eso Dios habla de una maldición en Deuteronomios 27:15 sobre todo hombre que hiciere escultura o fundición. Es abominación a Dios porque es una obra de artífice. Encontramos aquí realmente que Dios está hablando la verdad, porque Dios quiere que aquellos que no han entendido esto, Dios les abra los ojos. Les abra los ojos. Porque Dios advierte que hay maldición a los que veneran las imágenes. Que es una maldición generacional que cargamos por muchas generaciones, pero que el día que llegó la verdad nos hizo completamente libres. Y ahora entendemos a Dios, sabemos que esa influencia apóstata, diabólica que comenzó a influenciar a todo el mundo, por fin el día que la Biblia llegó a nuestras vidas nos hizo libres completamente. Y ahora nosotros servimos a un solo Dios que se llama Jesucristo. Un Señor, una fe, un bautismo, Hebreos 4:5, un Dios y Padre de todos. Por eso ahora entendemos que cuando la verdad llegó, nos hizo completamente libres. Y ahora estamos agradecidos con Dios, pero vamos a descubrir más acerca de esta influencia apóstata que se levantó a través de los siglos, que influenció, se comenzó precisamente en el año 325 comenzó la influencia de Arrio, de Atanasio, y luego por acá, por el otro lado, llegó Constantino. Política y religión para controlar al mundo, para dominar las conciencias, para dominar las mentes. Y desde ahí comenzó precisamente esta actividad de esta mujer prostituta, apóstata. Pero yo creo que vamos a tener que continuar para nuestra próxima semana. Ya vamos acabando el libro de Apocalipsis, estamos ya en el capítulo 17. Pero, ¿qué le parece si yo los veo el próximo domingo a la misma hora, en este mismo lugar, por el mismo canal, para continuar con esta enseñanza? Pero no se les olvide que los jueves tenemos la enseñanza de la semana 70 de Daniel.
Pónganse de pie. Es interesante ir paso por paso para ir delineando bien y descubrir a profundidad de dónde precisamente surgió toda esta ideología que convergerá, escuchen ustedes, en una sola religión. Ya identificamos dónde está la ciudad, ¿verdad? Ya identificamos también quiénes son los que están bajo este gobierno y vamos a descubrirlo de una manera más profunda la próxima semana. Quizás haya alguien en esta mañana, quizás haya alguien que necesite oración, que necesite entregarse a Jesucristo, o que esta palabra ha llegado a su vida y a su corazón. ¿Por qué no adora junto conmigo? Levanta su mano y le dice a Dios que esta verdad que ha escuchado probablemente nunca la había escuchado. Nunca había oído que realmente adorar imágenes es idolatría, de acuerdo a la Biblia. Que en este día te gustaría entregarle tu vida a Jesucristo. Si quieres, ahí donde estás, en tu lugar, ¿por qué no levantas tus manos y le pides que te dé sabiduría, que te dé revelación, que te dé entendimiento para su conocimiento? Dios quiere revelarse a las vidas, a las mentes, a los corazones en esta mañana. Y que quizás nosotros que hemos caminado por tanto tiempo, el enemigo nos ha querido destruir y ha querido cambiar nuestras convicciones, ha querido destruir lo que Dios ha hecho en nosotros. También, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos fortalezca y que nos ayude para poder seguir hacia adelante? Que fortalezca nuestras vidas, nuestros lazos con Él, para que de esta manera sea fortalecido nuestro matrimonio, para que sea fortalecida nuestra relación con nuestros hijos, para que formemos una comunidad en nuestro hogar que sirva a Dios, para que formemos un grupo de almas preciosas que se entregan a Dios y le sirven con todo su corazón, porque tú eres el principal sacerdote de tu casa, la prioridad que Dios te dio y el ministerio más importante que Dios puso en tus manos es tu hogar, es tu casa. Que Dios comience a fortalecer, comience a obrar y comience a mover su espíritu en aquellos que dijeron: yo me identifico con Él. Adore a Jesús. No se fije en este lugar. Simplemente levante sus manos y dígale: Señor y Dios, dame el señorío sobre mis hijos. Dame el señorío sobre mi hogar, sobre mi matrimonio. Fortalece mi corazón en el nombre de Jesucristo. Las palabras no alcanzan. Te doy la gloria, Jesucristo, en esta mañana. Decide lo que sientes.
traído a la luz verdadera. ¿Cómo no hemos de estar agradecidos, hijos de Dios? Oh Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú nos rescataste, oh Señor. Y no solamente te conocemos, sino también te entendemos, Señor, el propósito que tienes para todo aquel que quiera ser salvo. Gracias le damos a Dios por su palabra que aún sigue en este lugar, en este país, en este mundo. Gloria al Señor. Gracias por aquellos pastores que se han guardado en santidad, por aquellos pastores que hablan y predican la palabra de verdad, hermano. Gracias a Dios. Sigamos orando por ellos, porque se necesitan de esos siervos valientes. Gloria a Cristo. Así que con un canto, hermano, vamos a levantar una ofrenda.